Este informe es, en definitiva, fruto de la investigación científica, teórica y práctica de un grupo de investigación, el Trabucom, que son las siglas del Grupo Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación, grupo de investigación de la Universidad Complutense, patrocinado por el Banco Santander Central Hispano. Este grupo de investigación inició su andadura allá por el año 2007 y desde entonces este grupo viene realizando un análisis de los niveles de transparencia del sector audiovisual en España. Estas sucesivas investigaciones se han plasmado en una serie de informes y en este momento estamos aquí para presentar el tercero de ellos. Nosotros por tercera vez nos hemos acercado a los agentes audiovisuales que hemos considerado representativos del sector en España. Nuestro método de investigación entendemos que ha ido evolucionando y confiamos en que haya mejorado a lo largo de estos 5 años, de manera que al final los agentes examinados han sido un total de 42. Los resultados que nosotros presentamos hoy aquí son unos resultados agregados, de manera que en principio nadie va a saber cómo ha quedado determinado agente de la competencia, porque nuestro compromiso personal fue que los datos irían agregados y que solo por subsectores los llegaríamos a desagregar. Como los 42 agentes están estructurados en 7 subsectores, sí que será posible, que es lo que yo haré en unos minutos, decir en qué punto de la transparencia informativa se encuentran o qué nivel han adquirido los operadores de cable, los productores de cine, las televisiones, las radios y las instituciones públicas, autonómicas y estatales con competencias en el sector audiovisual. Cada agente ha recibido esta mañana a primera hora de Cana una ficha personalizada en donde puede ver cómo ha quedado él en conjunto en relación con los 42 agentes y en relación con el subsector al que pertenece. Pero esto es una información confidencial que hemos querido ofrecerles a cada uno de ellos, ¿no? Nuestro compromiso es además el diseminar la información o difundirla, la información científica, en un ejercicio claro de conexión con la sociedad, que es lo que todos los programas académicos y de investigación actuales están exigiéndonos. Digamos que si se quiere dar una cifra acerca de cuál es el nivel global de transparencia del sector audiovisual español hoy, pues estaríamos en torno al 30-40% del ideal de transparencia que nosotros hemos previamente establecido. Quiero aclarar que el grupo de investigación elaboró una obra doctrinal editada por Bosch, Barcelona, 2008, en donde quedó establecido desde nuestro punto de vista cuáles serían los objetivos o los aspectos o requisitos que debería asumir un ente que quisiera ser transparente. Y por lo tanto, esta propuesta doctrinal de año 2008 ha sido siempre nuestro referente teórico a la hora de examinar a los agentes. Claro, esto no quiere decir que sea el único referente y sería posible seguramente otra propuesta doctrinal y otros documentos de análisis de sitios web con diferentes parámetros e indicadores que diesen resultados distintos, ¿no? Pero aquí estamos presentando lo que nosotros hemos averiguado conforme a la doctrina que hemos elaborado y que hemos asumido. En cuanto al subsector de las instituciones públicas, pues aquí tenemos dos grupos, ¿no? Las instituciones públicas autonómicas y las instituciones públicas estatales, que comprenden los que podríamos denominar organismos reguladores. Pues en este caso nos encontramos con que son órganos, o son, mejor dicho, agentes del sector audiovisual ciertamente pesimistas, porque ha resultado que se ven peor de lo que son. Es decir, como sí han respondido en gran parte a las encuestas, el resultado de las encuestas, es decir, la capacidad de autocrítica que tienen, de alguna manera, pues
es también exagerada en este caso, pero en el sentido de que se ven peor de lo que están, porque el resultado de nuestro análisis como grupo de investigación es más positivo, ¿no? Y podríamos decir que las instituciones públicas autonómicas, o sea, los organismos reguladores autonómicos, han llegado a participar en un 66,6%, de manera que han recogido ampliamente la invitación que se les hizo. De hecho, su actitud ha sido a lo largo de estos 2 años de permanente colaboración. Incluso diría que han estado enviándonos documentos sobre transparencia, sobre derecho de acceso a la información y que han estado también instándonos a que acabásemos el informe cuanto antes porque tenían máximo interés en conocer su situación personal y los resultados de la investigación. Hemos detectado una incoherencia en cierto sentido sorprendente y es el escepticismo que han puesto de manifiesto, quizás sin darse cuenta, en cuanto a las normas que les exigen dar a conocer, que exigen de los agentes audiovisuales que den a conocer la distribución porcentual de su capital. Es decir, los organismos reguladores tienen que saber, deben exigir a los agentes audiovisuales que informen, particularmente los cotizados, que informen en sus sitios web de la división porcentual de su capital, de qué paquete accionarial dispone tal entidad y qué paquete accionarial está en manos de la otra. Pero cuando les hemos preguntado a las instituciones públicas autonómicas si consideraban que esto era un factor de transparencia, nos han dicho que no. De manera que están asegurándose de que se aplican leyes en las que no creen. Entonces, esto también es un factor a considerar, ¿no? Desde el punto de vista sustantivo, el aspecto más cojo de las instituciones públicas autonómicas era el de las consultas. O sea, no hay una interactividad tan positiva en su relación con terceros, ¿no? Y, sin embargo, pues la cantidad de información que ofrecen es ingente y está bastante bien estructurada. Y desde el punto de vista formal, en lo que entran conceptos como, por ejemplo, sus enlaces, su visibilidad, su contacto con otras páginas web, con otros agentes interesados en el sector audiovisual, o, por ejemplo, aspectos como la navegación, la legibilidad de los textos, la ergonomía y demás, pues hemos observado que era bastante buena, oscilando entre un 50% y un 100% del ideal que nosotros hemos propuesto. Entre las televisiones o los operadores de televisión públicos y privados no hay muchísima diferencia. Bueno, depende de lo que entendamos por muchísima. Hay una diferencia, digamos, de 10 puntos porcentuales, ¿no? Que no parece extraordinaria, porque en donde sí que hay una diferencia extraordinaria es entre los operadores privados cotizados y los no cotizados. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de que la transparencia, en el caso de los cotizados, la transparencia sustantiva alcanza unas cifras del 61% del objetivo ideal marcado por el grupo, mientras que en los no cotizados se limita a unas cifras del 11%. Esto es también un triste hallazgo porque refleja que, una vez más, leyes respaldadas por medidas coactivas pues son, digamos, indefectiblemente respetadas, ¿no? Por lo tanto, puesto que la ley es severa, la ley del mercado de valores, la ley de sociedades anónimas es severa con los operadores cotizados y tienen que cumplir forzosamente con una serie de requisitos de publicidad y de transparencia, entre otros lugares, en sus sitios web, pues esto lo hacen. Aunque no sea perfectamente. Por ejemplo, hemos descubierto que aunque la ley les obliga a colgar los informes de las auditorías, no cuelgan los informes, mayoritariamente, sino la referencia a la entidad que ha hecho la auditoría. Es decir, cumplen la ley, diría, en el límite de la legalidad, ¿no? Y si queremos decir, digamos, los aspectos mejores, diría que desde el punto de vista formal son un poco mejores los operadores de televisión públicos. Bueno, formales quiero decir la transparencia formal, o sea, las condiciones en que nos acercamos a estudiar las páginas corporativas de los sitios web de los operadores públicos de televisión, pues son un poco mejores, ¿no? Eso quiere decir que se leen mejor, que hay una mayor interactividad, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista de lo sustantivo, pues ya he resaltado que, sobre todo si son operadores cotizados, pues ahí las condiciones son mejores, aunque no sean perfectas, ¿no? Y en cuanto a las encuestas, también los operadores públicos han resultado más críticos consigo mismos que los operadores privados, ¿no? Manteniendo un poco la línea que ponían de manifiesto los organismos reguladores estatales y autonómicos.
Quiero comentar que es de llamar la atención la absoluta divergencia entre lo que la administración y los operadores privados denominan transparencia. Esta es una de las conclusiones que me parecen más interesantes y más puntuales respecto de la investigación en el caso de la Administración Pública Audiovisual. En términos comparativos, la Administración Pública Audiovisual privilegia como rasgo de transparencia la generación y la difusión de documentos e informaciones de interés público frente a los operadores privados de radio y televisión que prefieren contar, por ejemplo, con procesos decisorios abiertos. Es decir, que mientras para la administración pública es importante la actitud proactiva, generar la información que se dará a conocer, los operadores de televisión y de radio, específicamente los privados, están más interesados en conocer cuáles son los procedimientos por parte de la administración en cuanto a la toma de decisiones se refiere. Otro rubro, que analizamos que tiene que ver con la administración pública es el del otorgamiento de concesiones y licencias de radio y televisión, donde también notamos que la administración pública considera muy importante que se cuente con los anteproyectos técnicos, con la actualización del accionariado, con las previsiones de pérdidas y ganancias, esto como requisito a la hora de obtener una concesión de radio y televisión, y por su parte los operadores privados consideran más importante que haya que se dé a conocer, por ejemplo, la declaración de los socios que participan en otras concesiones de radio y televisión, los contenidos y servicios o los planes de publicidad y promoción. En lo que sí hay una coincidencia manifiesta es en lo que tiene que ver con las previsiones de pérdidas y ganancias, que la concurrencia competitiva hoy resulta ineludible, sobre todo en el marco de la Unión Europea, pero al mismo tiempo se tiene que poner atención en cuanto a la normativa para no dar al traste con el acceso de los españoles a la constitución de empresas informativas y en general a la representación en los medios de comunicación. Es notable el avance legislativo de España en los últimos años a favor de reglas más claras en torno a la contratación y subcontratación de campañas institucionales de publicidad y comunicación, otro de los rubros estudiados. Y por último decir que se requiere un conocimiento más amplio sobre la transparencia y sus alcances por parte del conjunto de la Administración Pública Audiovisual Española, y en ese sentido un marco normativo específico en la materia y su aplicación resultarían favorables para empujar un tema pues que registra pequeños avances, pero que precisa una transformación definitiva a favor de la apertura informativa y lo que ello significa. En ese sentido, una ley de transparencia y acceso a la información sería un paso que abonaría a la transparencia de manera concluyente y definitiva en España. Otro aspecto que nos gustaría poner de relieve en este tercer informe es que pues la efectividad en materia de transparencia no depende exclusivamente del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa, sino que el principio de transparencia exige además que esa normativa sea clara, comprensible y útil para que no genere ningún perjuicio ni ningún efecto contraproducente a los agentes o al sector afectado por ella. ¿Por qué esa exigencia? Pues porque son numerosas las leyes que revelan una mala calidad lingüística y también son numerosos los textos legales que han sido redactados con una ambigüedad que genera, pues de forma innecesaria, todo tipo de problemas interpretativos a la hora de su aplicación. Por consiguiente, la efectividad en materia de transparencia en el contexto normativo va a estar condicionada por la claridad y la accesibilidad de los textos, por la coherencia en cuanto a la terminología empleada, así como también por la estructura y la presentación de dichas normas.
de manera que resulten los textos pues claros y comprensibles para los ciudadanos o los agentes afectados por estas normas. Para evaluar la calidad y la claridad redaccional, en este tercer informe se escogió un caso concreto y significativo de la ley y se les preguntó a los agentes afectados por dicha normativa su opinión acerca de la claridad y el grado de comprensión del texto normativo. Los resultados que se han obtenido en esta tercera fase de evaluación nos han permitido constatar que el legislador se sigue caracterizando por ser poco cuidadoso y poco claro en la redacción. Las principales críticas al respecto han sido la complejidad terminológica, así como la falta de claridad de los textos, suponiendo que para un 60% de los agentes encuestados los textos, los procedimientos y los criterios expuestos en las normas resultaban confusos. En definitiva, con este tercer informe no solo es un termómetro del grado de cumplimiento de la normativa en materia de transparencia por parte del sector audiovisual, sino que también es una llamada de atención a la Administración para que aplique una política de control de la claridad y la calidad redaccional de los textos normativos, así como la puesta en marcha de prácticas de comunicación y de divulgación más extensa en respuesta a esta necesidad de transparencia en las normas que reclama el sector audiovisual en cuestión a la luz de los resultados del informe.